más y hoy vamos a hablar acerca de la técnica de extracción de minerales en Nueva España. Este tema corresponde a su libro, si se dan cuenta ahí solo dice la técnica, pues tal vez porque al autor le dio flojera escribir todo el título completo. Pero el tema que vamos a tratar el día de hoy es un refuerzo al tema que vimos en la clase anterior, que era básicamente la actividad minera. Ahora, les adelanto, durante la época colonial la extracción de minerales fue una actividad fundamental, pero la forma y la técnica en que se extraía ese mineral aún era muy rústico. Por consiguiente, con el tiempo se empezó a hacer cada vez más caro extraer el mineral, llámese plata, oro o cobre. Por consiguiente, esta actividad fue decreciendo. Podríamos decir que en el siglo XVI tuvo un boom impresionante, en el siglo XVII pues iba manteniendo, en el siglo XVIII empieza a decaer y en el siglo XIX ya es poco viable la explotación de las minas. Pero en el siglo XVIII empiezan las famosas reformas borbónicas. Dentro de ellas está crear el Colegio de Minería, que se supone iba a ser una herramienta educativa y tecnológica para mejorar la extracción. Desafortunadamente llega muy tarde para los españoles. Entonces empezamos. Ahora, nosotros no podemos hablar de la técnica de extracción de metales en América o en Nueva España en este caso, sin antes abordar el aporte tecnológico que hizo Bartolomé de Medina. Bartolomé de Medina estaba preocupado porque debía de encontrar una técnica lo suficientemente eficaz para poder extraer la plata de los demás metales con los que se encontraba. Ahora les explico, hijos. Cuando van o ya si han ido a una mina de plata o de oro, les han explicado o les explico que los minerales no se encuentran tal cual, sino tienen que ser separados porque vienen con otros minerales. Ahí va la técnica de Bartolomé de Medina. Esta técnica se le denominó amalgama y se introduce en el siglo XVI. ¿En qué consiste esta técnica? En separar la plata de los demás metales con los que viene unida. ¿Cómo lo hacían? Pues se utilizaba mercurio, sal y magistral. El magistral es básicamente una fusión entre cobre y otro metal que permite la separación de la sustancia. Ahora, en Nueva España, este tipo de técnica se va a utilizar en Pachuca, Zacatecas y Guanajuato. Esta técnica fue la más utilizada, chicos, en todos los territorios controlados por el Imperio Español. Ahora, era una técnica que con el tiempo se hacía cara. ¿Por qué? Porque el mercurio en América era poco extraído y las vetas que había de mercurio eran bastante caras de sostener. Por consiguiente, este material, esta sustancia o este insumo se tenía que traer desde España y posteriormente venir e implementarlo aquí. Eso aumentaba muchísimo el costo de la extracción. Ahora, hijos, eh, así como existen las haciendas, por ejemplo, y nosotros las podemos identificar aquí en Tlaxcala, que eran haciendas pulqueras específicamente, en diferentes espacios de Nueva España se van a establecer las haciendas de beneficio de metales, es decir, una construcción dedicada única y exclusivamente a los trabajadores, a los empresarios, a los transportistas, a los comerciantes que se dedicaban a la extracción de metales. Es importante que ustedes identifiquen cómo estaba estructurada. Primero, debían existir viviendas para trabajadores. Ahora, estas viviendas no son como lo imaginan ustedes, unas casas dignas, no, eran unas chozas que se encontraban en un territorio delimitado. Ahora, alrededor, o más bien en el centro de esta hacienda, siempre iba a existir un gran patio. Ese gran patio, pues, era el lugar de esparcimiento que tenían los mestizos, los indígenas o los criollos para poder realizar sus actividades, estas actividades que eran correspondientes a el tiempo que les sobraba. Ahora, como una hacienda tenía que ser autosuficiente, debían existir dos cosas importantes, los corrales y las huertas. Las huertas, pues, para todos los alimentos que se necesitaban sembrar y posteriormente cosechar, y los corrales para las cabezas de ganado o para los cerdos o los pollos que se necesitaban para alimentar a los trabajadores. Es decir, si se dan cuenta, chicos, se crea básicamente una estructura que permita ser autosuficiente a la actividad de la minería.
Ahora, nos vamos específicamente. Tenían que existir fundidoras. ¿Qué es una fundidora, hijos? Pues básicamente un edificio, una edificación que permite la fundición del hierro, de la plata, del cobre. Ahí es donde se acuñaba la plata, en español, que ustedes ya entendieron en el video anterior, pues donde se volvían monedas. También debía de haber molinos en donde los granos que se extraían de las huertas, pues obviamente se tenían que procesar. Y por último y lo más importante, los almacenes. Aquí es donde tanto la carne como el trigo, el maíz, hasta los mismos minerales se almacenaban. En algunos lugares se les llegó a llamar alhóndigas. Ahora, vamos con otra técnica muy importante que es el malacate. Si bien nosotros ya identificamos que para la separación de la plata se utilizaba la amalgama, pues para una técnica muy importante que es la extracción de agua en tiempos de inundaciones se utilizaba el malacate. Si ustedes se dan cuenta, todas las minas pues van hacia profundidad, es decir, en temporada de lluvia se inundan. Así que los españoles crearon esta técnica. Esta técnica era muy rústica pero también muy eficiente. Consistía en un sistema de poleas, ustedes conocen la polea, impulsadas por animales en un primer momento. Lo que hacía esta técnica era crear un sistema que tratara de sacar el agua de forma eficaz y eficiente. Desafortunadamente, este sistema ni fue tan eficaz ni fue tan eficiente, debido a que en ocasiones se tenían que utilizar muchísimos, pero muchísimos animales de carga para poder sacar el agua que se estaba acumulando dentro de las minas. Uno de los casos lo tienen en su libro, donde se utilizaron casi 1000 caballos para poder propulsar este sistema de malacate y aún así la mina no pudo seguir funcionando en San Luis Potosí. Ahora, en el siglo XIX esto va a cambiar. Recuerden que en el siglo XVIII inicia la revolución industrial en Inglaterra y aquí es cuando se crea la famosa máquina de vapor. Esta máquina de vapor ya va a llegar muy tarde a los territorios novohispanos, a principios del siglo XIX, y van a cambiar pues obviamente el uso de animales de carga por las máquinas de vapor, que va a ser más eficiente y más barato el costo de las técnicas de producción, pero desafortunadamente ya muy tarde. Ahora, la productividad. Hablemos entonces de cómo se produce en una mina en Nueva España. Primero, las minas se explotaban en etapas de producción y abandono. Les explico, hijos. Si recuerdan la introducción del video, se van a dar cuenta que al principio era muy fácil y muy barato extraer los minerales y ya casi al final de Nueva España y de su periodo evolutivo se volvió muy caro. Bueno, pues a esto se debe esta etapa de producción. Al principio las minas eran bastante productivas porque el material mineral estaba casi en la superficie, se les dice vetas a cielo abierto. Pero mientras más explotaban la mina, más hondo tenían que cavar y más caro se volvía. Por consiguiente las abandonaban. Posteriormente, cuando juntaban un mayor capital los mineros, volvían otra vez a explotar la mina. Cuando ya se hacía demasiado caro, la volvían a abandonar. Es como un ciclo, chicos. Ahora, era difícil la explotación y los costos eran poco redituables ya en la segunda etapa, chicos. En la primera etapa, como les dije, es costeable y es fácil de extraer. Ahora, algo muy importante, el uso de la pólvora. El uso de la pólvora en la actividad minera en Nueva España ya se va a utilizar muy tarde. Ya entrado el siglo XVIII es cuando los mineros novohispanos empiezan a utilizarlo, específicamente en Pachuca, en Real del Monte. Por eso es que nosotros podemos observar ahí minas a mayor profundidad y con mayor eficiencia. Desafortunadamente la pólvora, chicos, era así de eficaz, pero también así de peligrosa, porque los accidentes a través de la pólvora pues eran bastante comunes. Por consiguiente, era una técnica que aumentaba el riesgo tanto de inversión como de trabajo en las minas. Espero que les haya gustado el video, no se van sin antes su actividad. Esta va a ser un poco más lúdica. Quiero que ustedes en su libreta me dibujen el esquema y la estructura de la hacienda minera con la diapositiva que les puse con anterioridad. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, bye.